Bueno, normalmente cuando pensamos en disciplina escolar, la mente se nos va a un sistema casi matemático, ¿verdad? Un alumno rompe una norma, miras el manual y cae un castigo. Claro, es la lógica de toda la vida. Es un modelo que da mucha tranquilidad porque resulta completamente predecible. Lo visible se castiga o se premia y ya está, blanco o negro. Exacto. Pero hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un documento que hace saltar todo eso por los aires. Se titula Los gritos como conducta disruptiva. Y es un texto fascinante, la verdad, porque nos obliga a entender por qué un grito en un alumno con necesidades educativas especiales no es un simple acto de indisciplina. Eso es. Nuestra misión hoy es desglosar esto y ver cómo una gestión clínica, pero sobre todo empática, logra una inclusión real en el aula ordinaria. O sea, queremos ver cómo evitar ese error tan grave de segregar a estos estudiantes a centros especiales. Totalmente de acuerdo. Segregarlos suele ser la salida fácil para el sistema, pero este análisis nos demuestra que, con apoyo, enseñar tolerancia a los compañeros es posible y necesario. Vale, pues vamos a empezar por los cimientos, porque para solucionar el grito, a ver, primero hay que mirar qué ocurre físicamente dentro de la cabeza del estudiante, ¿no? Sí, aquí la neurobiología manda. En el texto plantean una analogía buenísima. Dicen que un cerebro bajo estrés tóxico es como tener una alarma de incendios atascada dentro del cráneo. Madre mía, es que es tal cual. Hay tanto ruido ensordecedor que la capacidad de razonar lógicamente se anula por completo. Biológicamente hablando, cuando un estímulo desencadena ese grito, se activa el centro neuronal del miedo. O sea, el cuerpo percibe una amenaza y entra en modo supervivencia puro y duro, lucha o huida. Eso es. Y ahí se enciende de golpe lo que clínicamente llamamos el eje hipotalámico hipofisiario adrenal. Suena a término súper complejo, lo sé. Un poco sí, la verdad. Pero básicamente es el sistema de alarma central del cuerpo que empieza a bombear cortisol, la hormona del estrés, de forma masiva y sostenida. Y claro, con tanto cortisol de golpe, el cerebro hace un cortocircuito. Literalmente. Se produce lo que llamamos un secuestro amigdalino. La amígdala toma el control total y bloquea físicamente la corteza prefrontal, que es justo el área encargada de controlar los impulsos. Y creo recordar de las fuentes que también disminuye el flujo sanguíneo en el cuerpo calloso, ¿verdad? Sí, 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 drásticamente además. Que vendría a ser como el puente principal que conecta los dos hemisferios del cerebro. Si hay un atasco en ese puente, pues la comunicación se corta. Es una imagen perfecta. O sea, se corta esa autopista de comunicación entre la emoción y la lógica. Por eso resulta biológicamente imposible que un estudiante procese una instrucción compleja en ese preciso instante. Claro. Entonces, sabiendo que el estudiante está experimentando este cortocircuito biológico, el castigo tradicional de mandarlo al pasillo parece no solo inútil, sino hasta cruel. Completamente contraproducente. Pero, a ver, me pongo en la piel del profesorado. Si un alumno interrumpe a gritos y no hay una penalización visible, ¿no corremos el riesgo de que el resto de la clase entienda que se está permitiendo el mal comportamiento? Pues es el temor habitual, ¿eh? Pero requiere un cambio de paradigma radical en la educación. El rol del docente en plena crisis no es el de un juez que reparte condenas. ¿Ah, no? ¿Y qué debe hacer entonces? Tiene que actuar como un córtex prefrontal externo. Un córtex prefrontal externo. Me encanta el concepto. Consiste en prestarle su propia calma y estructura mental al alumno que la ha perdido temporalmente. A esto se le llama corregulación. Y claro, la intervención debe atacar la raíz neurológica del grito. Porque, asumo, no todos los gritos significan lo mismo. Para nada. Si el grito es por miedo o por sobrecarga sensorial, la biología nos pide reducir los estímulos ambientales para apagar la alarma. ¿Vale? ¿Y si el grito lo que busca es obtener atención? Ahí el mecanismo es la extinción. Ignoramos la conducta hasta que regrese la calma. Al no obtener esa recompensa neurológica de tu atención, el cerebro aprende que esa estrategia ya no funciona. ¿Entendido? ¿Y si el origen es pura frustración al intentar hacer una tarea? Pues el docente debe simplificar las órdenes al máximo. Así no sobrecargamos su memoria de trabajo. Fíjate que aquí es donde la aplicación práctica se vuelve brillante. Sobre todo pensando en alumnado con autismo o discapacidad intelectual, que viven con una sobrecarga sensorial casi constante. Son los que más sufren esta incomprensión, sin duda. El texto detalla una figura, la del monitor colaborativo, que me parece una pasada. En lugar de aislar al niño que grita, el profe le pide a un compañero de clase que lo acompañe a lavarse la cara o a dar un breve paseo. Es una estrategia maravillosa y es un salvavidas doble. ¿Por qué doble? Pues porque, físicamente, el contacto con el agua fría o el movimiento rítmico de caminar ayudan a la integración sensorial.
Eso regula el sistema nervioso del alumno en crisis. Claro. Pero es que el impacto social me parece aún mayor. Al involucrar a los compañeros, les estás enseñando a decodificar la necesidad del otro en lugar de juzgarlo. Se crea un ecosistema de compasión brutal en clase. Totalmente. Demuestra que la solución no es apartar al estudiante y segregarlo a una escuela especial, sino construir una red de apoyo funcional dentro de la propia aula regular. Pero me imagino que para sostener esa red hacen falta herramientas estructuradas, ¿no? No valdrá solo con la buena voluntad. Exacto. Hacen falta metodologías. Los documentos destacan programas como el TEAC, que utiliza apoyos visuales muy claros para que el entorno sea predecible para el niño. Sí, también mencionan el sistema de Benson-Schaffer. Ese es interesantísimo. Es un programa de comunicación simultánea. Se le enseña al niño a hacer un signo motor con las manos justo al mismo tiempo que se vocaliza la palabra. El caso clínico del estudiante S que analizan ilustra esto a la perfección. Según los datos, a este niño le enseñaron únicamente 8 signos clave. 8 signos. Parece poco, ¿verdad? Pues sí, pero eran cosas vitales y supermotivadoras para su día a día. Signos para pedir agua, una pelota o un caramelo. Y fíjate los resultados. Al proporcionarle una vía de comunicación física que su cerebro podía procesar más fácilmente que el lenguaje verbal bajo estrés, la necesidad de gritar desapareció. Las conductas desafiantes de este alumno cayeron en picado, pasando de 109 a 57. Es una barbaridad. Pero lo realmente fascinante aquí es cómo el movimiento físico del signo actuó como catalizador. El cerebro conectó el gesto de llevarse la mano a la boca con producir un sonido. Impulsando la neuroplasticidad verbal, claro. Exacto. El estudiante empezó a decir bebé. O sea, el signo no sustituyó al habla, sino que construyó el puente neuronal para crearla. Es increíble cómo decodificar la raíz biológica de un solo comportamiento puede reescribir por completo la trayectoria de un estudiante. Bueno, después de repasar toda esta evidencia, ¿cuál dirías que es la conclusión fundamental? Pues mira, la resume a la perfección una reflexión del psicólogo Ángel Rivière, que aparece en las fuentes. Dice que el objetivo de la educación jamás debe ser conseguir silencios impuestos a base de castigos. Una frase potente. Lo es. El objetivo real debe ser dotar a las personas de herramientas de comunicación que sean efectivas y, por encima de todo, dignas. Herramientas dignas. Nos quedamos con esa gran idea para darle vueltas. Porque si asumimos que un grito descontrolado es, en el fondo, una necesidad humana básica que no está siendo cubierta ni entendida, habría que hacerse una pregunta. A ver. ¿Cuántos gritos metafóricos en nuestra propia sociedad adulta estamos silenciando o castigando por sistema, en lugar de pararnos a intentar decodificarlos? Ahí queda eso.